¿Cómo era que este hombre, el que construyó la torre, que se llamaba Nimrod, buscó un lugar en donde construir una torre cuya cúspide llegara al cielo? Y hemos entendido que no era una cúspide específicamente que llegara a esa altura, sino que era un lugar en donde había un umbral de comunicación con las potestades cósmicas, potestades celestiales, y entonces a través de esto se establecía un gobierno que se iba a expandir sobre toda la tierra. Eso es lo que querían hacer los de Babel. Juntémonos, hagamos una torre y entonces establecemos un punto de contacto, un umbral, una puerta, una compuerta que nos dé acceso a las cosas celestiales para traerlas a la tierra y establecer un gobierno mundial. Entonces ahí se llevaron a Daniel, a este lugar se llevaron a Daniel. Y aquí es donde le empezaron a revelar lo que iba a pasar con todas las cosas que habían en Sinar. Porque a Daniel le hablan de un gobierno mundial. Porque aquí era donde se establecía la cabeza de aquella imagen tremenda que soñó aquel rey. Nabucodonosor precisamente, ¿verdad? Y por eso es que Daniel le dijo, tú eres esa cabeza que viste. Esa cabeza eres tú. Es decir, se estableció un gobierno aquí y a ti te pusieron como cabeza. Y ese gobierno va a funcionar de esta manera. Este gobierno a través de Sinar va a querer gobernar todo el mundo, y esa fue toda la visión de Daniel. Quiero hablarle entonces de primero para poder ver cuál era el ambiente en el cual Daniel escribió, Daniel recibió también la revelación, ver cuál era la ubicación de Daniel, en dónde estaba Daniel. Usted sabe que Daniel pues era un hijo de Israel, era un hebreo. Daniel era un hombre que fue llevado cautivo, que fue pues de alguna forma tomado por los ejércitos enemigos. Iba dentro de un grupo de jóvenes muy selecto, pero Daniel y 3 jóvenes más dice que eran sobresalientes. De todos los que llevaron, ellos eran los sobresalientes, eran los que tenían mayor inteligencia, mayor capacidad. Eran sabios, eran unos consejeros impresionantes, entonces ellos eran sobresalientes. Pero de esos 4 jóvenes, el que sobresalía a ellos era Daniel, definitivamente. Entonces tenemos que ver cuál era la personalidad de Daniel y cómo Daniel fue inspirado, cómo Daniel recibió la revelación y que nosotros podamos entenderla en este tiempo. Muy bien, mire lo que dice Jeremías capítulo número 24, verso 2. Usted sabe que a los profetas Dios les ha hablado a través de visiones, a través de sueños, a través de figuras. Y los profetas en el antiguo pacto se daban mucho a hacer actos proféticos precisamente. Y eran estos actos proféticos una señal de lo que Dios iba a hacer, pero había que entenderlos, había que discernirlos. Y por eso es que el Señor le mostraba a los profetas cosas y les preguntaba, ¿tú qué crees que es eso? ¿Qué tú ves? ¿Qué oíste? ¿Cuál fue la visión? ¿Estos de dónde vienen? Le preguntaron a Juan, ¿verdad?
¿Estos de dónde vienen? Y él no sabía. Yo no sé, ¿verdad? Tú lo sabes, dímelo. Entonces a Jeremías le dan una palabra en el capítulo 24, hablándole de lo que iba a venir sobre Israel. Pero la figura era a través de unos higos. Y oiga esto, dice, una cesta tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros. Y la otra tenía higos muy malos, que de podridos no se podían comer. Entonces el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, higos. Los higos buenos son muy buenos. Y los malos, pues muy malos. Que de podridos, dice aquí, no se pueden comer. Y entonces aquí es donde empieza la reprensión a Israel. Aquí es donde Jeremías es levantado como un profeta que viene a reprender lo que Israel estaba haciendo, porque Dios había destinado para Israel una reprensión, un castigo. Y ese castigo se los había, hermanos, se los había demorado de hacía mucho tiempo, porque les había enviado profetas, les había levantado jueces, habían videntes, habían sacerdotes, es decir, había revelación de parte de Dios. Pero Israel, mientras se veían en problemas, ellos clamaban a Dios. Pero cuando los problemas cesaban, lo que hacían ellos es que se alejaban en pos de los ídolos, ¿verdad? Se iban en pos de los Baales, iban a adorar a la reina del cielo, iban a rendirle culto, iban a ofrecerle comida, iban a hacer cosas que definitivamente a Dios no le agradaban. Entonces Dios envía a Jeremías y le dice, Jeremías, proponle esta parábola a Israel y enséñales lo que les va a acontecer. Y enséñales que hay dos clases de personajes que van a pasar por este proceso. Uno está tipificado en los higos buenos y los otros están tipificados en los higos malos. Usted sabe que Israel está tipificada en la higuera. De la higuera a aprender la parábola, dice, ¿verdad? Ya cuando su rama está tierna, entonces es porque el verano se acerca. La higuera de alguna manera corresponde a Israel. La higuera corresponde a Israel. Entonces los higos buenos son los hijos buenos y los higos malos son los hijos malos. Y los higos buenos se estaba refiriendo acá en la parábola de Jeremías a aquellos jóvenes que iban a ser preservados en el cautiverio que se acercaba para Israel. Entonces, mire pues, entonces lo que sucedía aquí, ahorita le voy a poner algunos nombres de algunos reyes de Judá, pero en la línea de tiempo, se los voy a poner de una vez para que usted los vea y vamos a ir ubicándolos. Mire pues, aquí empieza, reyes de Israel en Judá. Este es el listado de los reyes que hubo en Judá. Usted sabe que el reino se dividió, ¿verdad? Se dividió en Roboam. Por eso es que Jeroboam se llevó un montón, pero Roboam se quedó con esa línea, con el linaje, digámoslo, de los sacerdotes y de los reyes. Y entonces viene, ya cuando se van a la cautividad, que eso ya estamos hablando nosotros de la profecía que le dan a Ezequías, ahí todavía no había venido Jeremías. Todavía no se había dado el pasaje de Jeremías 24, de Jeremías 25 cuando se los llevan. No, todavía no. Pero sí había otro durante el reinado de Ezequías. Vamos a poner aquí, en esta época, vamos a ponerle la fecha para poderlo ubicar a usted en esta gráfica que voy a hacer. Vamos a empezar desde el año 726. Esos son los años, ¿verdad? 726. Ya de aquí en adelante ya no le voy a poner las fechas. Pero aquí, en este año, en este 726, había un rey que se llamaba, sígame por favor la pista, hermano,
Todavía no está en la jugada, ¿verdad? Ezequías, vaya. Ezequías. Luego de este rey, viene y reina su hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Ay, Dios mío. Vaya pues. Manasés. Manasés. Este no era el hijo de José, no se vaya a confundir, es el mismo nombre, pero este fue uno de los peores reyes que tuvo Judá, hermano. Peores. Fue tan malo este Manasés que aquí a Ezequías, este Ezequías llegó a conocer al profeta Isaías. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted se recuerda de Ezequías? Que se iba a morir. Sí, exacto, Ezequías se iba a morir. Ahí estamos. Entonces viene el Señor y la historia ya se ubicó, ¿verdad? Viene y entonces le da 15 años más de vida y entonces le dice, ve y dile. Pero esa profecía se la dio a Isaías. Isaías se lo dio y entonces viene Ezequías y entonces se pone muy contento y entonces le muestra, mire qué cosa más tremenda, porque vienen unos reyes de Babilonia precisamente. Vienen unas embajadas babilónicas a buscar a Ezequías y entonces Ezequías, ¿qué es lo que hace? Les abre el palacio, les abre todos los tesoros. Y les muestra, les dice esto hice, esto por aquí, esto por allá. Y entonces viene Isaías y le da una profecía a Ezequías. Le dice, ¿quiénes vinieron a visitarte? Oh, vinieron unos reyes importantísimos. Ok, ¿y qué les dijiste? Pues les enseñé todo. Les enseñé todo. Entonces Isaías le profetiza. Y le dice, por haber hecho esto, de eso le voy a hablar después. Pero le dice, por haber hecho esto, todos esos tesoros que le mostraste al rey de Babilonia, se los van a llevar. Y tus hijos van a ser llevados cautivos y van a servir en el palacio del rey de Babilonia y van a sufrir un cautiverio que va a durar mucho tiempo. Eso fue lo que le dijo Isaías. Y entonces Ezequías le dijo, bueno, con tal de que no sea en mi tiempo, no hay problema, dijo él. Mire qué irresponsable, ¿verdad? Como yo ya no voy a estar, hay que miren ellos cómo sale. Y efectivamente su hijo Manasés, hermano, le salió terrible. Le salió terrible porque dice la historia, esto ya no está en la Biblia, pero dice la historia que Manasés no estaba contento con la profecía que Isaías le había dado a su papá y lo mandó a matar. Y lo mandó a matar de tal manera que lo metió en un tronco y lo aserró. ¿Verdad? Con una sierra lo aserró. Entonces, eso fue lo que hizo Manasés. Eso no está en el canon bíblico, pero eso es la historia. Entonces, después de Manasés se levanta otro rey que se llamaba Amón, dice ahí, ¿verdad que sí? Amón. Luego viene y se levanta un rey que se llamaba Josías. Este Josías era un buen rey. Este Josías no era malo. Pero bueno, estamos dándole, estoy poniéndolo acá en el ámbito en el que surgió Daniel. ¿De dónde venía Daniel? Porque Daniel era fruto de esa profecía que nosotros leímos acá, hermano. Daniel era fruto de esa profecía. Dice una cesta de higos muy buenos. Y cuando le da la explicación le dice, esos higos muy buenos son unos muchachos muy buenos que Dios va a preservar en Babilonia. Ok, pero si seguimos aquí, después de Josías, entonces se levanta otro rey que se llamaba Joacás. Y entonces acá es donde surge Jeremías. Y entonces Jeremías empieza a profetizarle a estos reyes. Aquí surge Jeremías.
Entonces mira por dónde va la profecía, ¿verdad? Por aquí empieza Jeremías y esta profecía se la da Jeremías a Joacim. Después de aquí de Joacim, entonces ya surgen otros reyes, pero ya estos reyes ya son manejados por Babilonia. Después de Joaquín viene Sedequías. Pero estos ya son reyes que se rigen a las normas de Babilonia. Surgen en la cautividad. Es decir, los babilónicos vienen, conquistan y entonces ponen su gobierno. Es como es exactamente el mismo modelo de gobierno que existe actualmente. ¿Verdad? El conquistador llega y entonces pone su estilo de gobernar sobre los gobernados, pero de entre ellos mismos sacan a sus gobernantes. Entonces la gente piensa que los está eligiendo democráticamente, pero no es así, ¿verdad? Eso ya todo está fríamente calculado, ¿verdad? Entonces esto fue lo que hizo a partir de acá, a partir de que ellos fueron llevados cautivos. Entonces ya el rey de Babilonia puso estos reyes y entonces fue donde el pueblo fue sacudido, porque ellos ya estaban metidos en Babilonia, ellos estaban babilonizados. De hecho, de Babilonia y de esa cautividad es que el pueblo trata de volverse a Dios nuevamente en medio de la cautividad, pero ya no pueden hacerlo y entonces empiezan a querer generar por ellos mismos una especie de ley, una especie de religión, y es donde surge lo que nosotros ahora conocemos como las sinagogas. Ahí es donde surge. Ellos empiezan a reunirse en las sinagogas y empiezan a nombrar los movimientos farisaicos, empiezan a salir precisamente de ahí, de una estipulación de la ley en donde ellos quieren marcar, y ellos quieren tener la ley al pie de la letra, donde ellos la quieren cumplir de esa forma. Muy bien. Entonces, aquí dice este verso, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Entonces aquí lo que había dicho Jeremías se cumplió. Se cumplió. Ahorita le voy a dar la profecía que dio Jeremías acá. Entonces dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 5, Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nabucodonosor también llevó algunos de los objetos de la casa del Señor a Babilonia y los puso en su templo en Babilonia. Aquí empieza el tiempo de cautividad. Y por eso es que cuando Daniel empieza a estudiar la profecía de Jeremías, entonces él empieza a ver, y él dice, son 70 años los que el Señor dijo que íbamos a estar aquí. Y entonces esos 70 años que vamos a estar aquí en Babilonia, definitivamente vamos a tener que hacer las cosas de acuerdo a lo que el gobierno establezca para preservar, para ser preservados, para ser guardados. Muchos no lo hicieron de esa forma, se opusieron al rey de Babilonia, y aún Jeremías se los advierte y les dice, no se vayan a oponer al rey de Babilonia, porque Dios dijo que los iba a llevar, pero después los iba a regresar con gloria. Y entonces ellos dijeron, no, nosotros vamos a ir a pelear y vamos a hacer muchas cosas, y muchos fueron destruidos. Ok, esa es parte de la historia. Luego el siguiente verso dice, los demás hechos de Joacim, las abominaciones que hizo y lo que fue hallado contra él, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joaquín reinó en su lugar. Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a reinar.
Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Un rey que tiene 8 años, ¿cómo puede hacer cómo puede ser un rey malo, un rey tan malo, verdad? Pero a ese nivel había llegado a cumplirse la profecía que Isaías le había dado a Ezequías en los hijos de él, en la descendencia. Ok, entonces ahí está lo que le expliqué yo, la cautividad babilónica. Y ahora veamos lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 25, verso 11. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Aquí viene una clave para entender la profecía bíblica, porque aquí tenían que cumplirse 70 largos y pesados años de servidumbre, de humillación que tenía que pasar el pueblo de Israel. Y Dios ya había preparado a un verdugo. El verdugo era Nabucodonosor. Por eso es que cuando el Señor se refiere a Nabucodonosor, le dice, Nabucodonosor, mi siervo, le dice. Mi siervo. Y entonces uno se confunde, hermano, porque dice, qué cosa más tremenda. Porque ¿cómo puede ser un hombre tan malo, siervo de Dios, verdad? Y al final de cuentas dice, yo le voy a cobrar a Nabucodonosor todo lo que hizo en contra de mi pueblo. Qué cosa más tremenda. Ahí es donde uno entiende, mire pues, ahí es donde uno entiende de que hay espíritus que vienen perdidos y que vienen a cumplir una función. Ahí es donde uno entiende un poquito mejor el llamamiento de Judas. ¿Por qué el Señor? Eso es lo que mucha gente pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el Señor llamó a Judas? Si él ya se sabía lo que iba a hacer, ¿por qué lo llamó a su servicio? ¿Por qué le dieron la bolsa a Judas? Porque el Señor, hermano, nunca reprendió, nunca lo puso en disciplina al Judas. Y él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces ahí es donde uno entiende un poquito más los espíritus perdidos y los espíritus salvados. Los espíritus perdidos que hicieron una elección en la casa del Padre y se dejaron contaminar. Usted sabe que antes de que hubiera una rebelión orquestada y gestada sobre la tierra y sobre la creación visible, hubo una rebelión en los cielos. Hubo una rebelión que se gestó hacía muchísimos años y que contaminó a casi toda la creación celestial. Y por eso es que el Señor preparó cuerpos para que nosotros viniéramos a un estado de humillación y de aquí nosotros salir a un estado de glorificación de acuerdo a la elección que cada uno de nosotros hace. Eso se llama la predestinación. Eso se llama el ser uno predestinados. Dice, a los que predestinó, a estos llamó, dice hermano. Romanos capítulo 8 creo que está. A los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces tenemos que pasar por un proceso. Entonces los espíritus pasan por un proceso. Entonces, de alguna forma, esto es importante y quizá yo no quería meterme ahí, ¿verdad? Por eso me detuve un poquito, no quería meterme a ese punto, porque, pero sí debe de aclarar un poco más, porque a veces uno ve, digamos, espíritus que no se pudieron haber salvado. Por ejemplo, el diablo, hermano, ¿cómo se va a salvar el diablo? No se vaya a poner a orar por el diablo, pobrecito el diablo, ¿verdad?
Si el diablo se arrepiente, que el Señor lo perdona, hermano. Él no tiene la capacidad de arrepentirse. Judas no tenía la capacidad de arrepentirse, por eso lo que sintió Judas no fue un arrepentimiento, sino fue un remordimiento. Él no tenía esa capacidad. Faraón fue preparado también con esa función. Por eso es que Faraón endurecía su corazón, y endurecía su corazón, y endurecía su corazón, hasta que el Señor le endureció, él mismo se lo endureció a Faraón. O sea, es un espíritu que venía perdido. Entonces, el espíritu, hermano, viene y ocupa un cuerpo y hace una función. Pero el espíritu ya escogió qué va a hacer. Aleluya. Después de que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Mire, hermano. Le abre la puerta y después lo castiga. Yo no sé si alguien hizo una pregunta o no, si fue aquí donde hicieron una pregunta que decía, hermano, ¿y para qué desatan al diablo? Dice, ¿verdad? Porque dice que después del milenio, dice que debe ser desatado por un poco de tiempo, ¿verdad? ¿Para qué desatan al diablo? Hay una tarea que tiene que ir a realizar. Pero después de que hace esa tarea no lo premian. ¿Sabe a dónde lo meten? Al lago de fuego. Se va al lago de fuego. Entonces aquí dice, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Qué tremendo ser el látigo que castiga al pueblo malportado de Israel. Qué terrible eso. Por eso el Salmo dice, orad por la paz de Jerusalén. Y nosotros debemos orar por Israel. No importa lo que sean ellos, hermano. Nosotros debemos orar por ellos. Bueno. Ok, aquí está la definición de Nabucodonosor. Una de las definiciones, porque esta fue, creo yo, que la que encontré que se apegaba más al significado, y es el que protege de las desgracias. Como que Nabucodonosor fue preparado con el propósito de guardar al pueblo de Israel de desgracias mayores. De desgracias, hermano, más terribles, que podían venir en detrimento precisamente de su misma constitución como Israel, o en detrimento de su mismo espíritu, de su nivel espiritual. Porque Israel se dedicaba a pecar, se dedicaba a ir en pos de los ídolos. Y usted sabe que uno de los pecados que afectan directamente al espíritu es la idolatría. La idolatría, la rebelión y el pecado de fornicación van directamente al espíritu. Entonces, Israel se estaba metiendo en eso. Entonces prepararon a un hombre para que los hiciera volver. Y efectivamente los mantuvo por un tiempo. Pero no entendieron a final de cuentas, ¿verdad? Oiga cómo dice Jeremías capítulo 27, verso 9. Vosotros pues no escuchéis a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a vuestros soñadores, a vuestros agoreros, ni a vuestros hechiceros que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Porque habían, hermano, profetas que profetizaban conforme a su corazón y a sus buenos deseos. Por eso, ojo con los profetas que le profetizan a uno lo que uno quiere oír, hermano. Porque eso es lo que pasaba aquí con Israel. Ellos os profetizan mentira para alejaros de vuestra tierra y para que yo os expulse y perezcáis. Pero la nación que ponga su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra, declara el Señor, y la cultivará y habitará en ella. En medio de la cautividad, lo que le estaba diciendo Jeremías, en otras palabras, al pueblo les estaba diciendo, aguántense, muchachos.
porque va a ser solo un pinchazo, pero les va a servir. Solo un shot, ¿verdad? Pero les va a ayudar. Va a doler. Pero lo que tienen que hacer es que tienen que seguir las instrucciones de Dios. Dios los va a cuidar, Dios los va a rescatar, Dios los va a bendecir. Aunque estén en Babilonia, Dios los va a bendecir. Aleluya. Mira, si Dios te quiere bendecir en donde quiera que estés, Dios te va a bendecir. Lo importante es que estés en el lugar correcto, en el lugar que Dios, en donde Dios te quiere poner, ahí Dios te va a bendecir. Aunque otros digan, no, aquí nada crece, aquí nada funciona, mejor nos vamos a otro lado, aquí la cosa está fea. Pero si Dios te dijo que ahí te va a bendecir, que ahí te va a prosperar, que ahí te va a hacer florecer, ahí es donde va a llegar la bendición. A Elías le dijeron, vete al arroyo de Querit. Vete al arroyo de Querit. Y ahí vas a esperar. Y dijo, bueno, voy a esperar. Y efectivamente le llegaba un cuervo en la mañana y le llegaba el otro en la tarde. Uno le llevaba el pan y el otro le llevaba la provisión de carne. O sea que Elías no era vegetariano. Elías comía carne. Y hacía sus hamburguesas muy ricas. Y saludables porque agua del arroyo tomaba él. Muy bien, pero mire, mientras esto sucedía, habían profetas que les profetizaban cosas diferentes a ellos. Habían profetas que les profetizaban cosas diferentes. Había un profeta y se hizo unos cuernos y les empezaba a decir a Israel, así acorneará Dios a vuestros enemigos. 2 años nomás van a estar cautivos, pero de ahí Dios los va a sacar porque Dios los va a proteger. Y Jeremías dijo, no, eso no es cierto, destruyan ese yugo. Destruyan eso, porque el yugo que les van a poner va a ser un yugo de hierro. Sedequías se llamaba, Sedequías. Aleluya. Entonces la profecía venía cosa seria, hermano. Entonces este tiempo, hermano, fue preparado específicamente para que Daniel estuviera en medio de él. Mire cómo Daniel fue sacado, hermano. Cómo Daniel con un propósito precioso en Dios fue puesto ahí. Es que Dios Dios todo lo tiene calculado. Es que Dios no se equivoca. Dios no hace las cosas al azar. Dios sabe específicamente, hermano, dónde coloca cada una de las piezas. Dios sabe quién se va y quién se queda. Dios lo sabe. Sí, Él es Dios. Él es Dios. Entonces, Daniel capítulo 1, verso 2, sucede lo que ellos se temían acá. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahí asedió la cautividad. Y detrás de eso venía Daniel con todos los jóvenes que habían sido traídos cautivos a Babilonia. Entonces ahí es donde empieza la cautividad de Daniel. Aconteció, ahora vámonos a un poquito atrás a Génesis. Aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Entonces ellos, los que salieron de aquí, se los llevaron a un lugar que se llamaba Sinar.
Mire el verso. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa, los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Ellos se habían establecido en Sinar. Y en Sinar, ¿qué fue lo que pasó? En Sinar fue, hermano, donde se estableció inicialmente una construcción gigantesca que se conoció después como la Torre de Babel. Ahora, ¿por qué es que ellos buscaron ese lugar específicamente? ¿Por qué es que ellos llegaron y habitaron en esa tierra? ¿Por qué es que buscaron estos hombres de aquí? Agarraron y se los llevaron. ¿Por qué? Porque Sinar es un lugar en donde hay reunión de dioses. Y lo escribí con D minúscula porque así lo escribe acá. ¿Cómo era que este hombre, el que construyó la torre, que se llamaba Nimrod, buscó un lugar en donde construir una torre tan alta que llegara, cuya cúspide llegara al cielo? Hemos entendido, hermano, que no era una cúspide específicamente que llegara a esa altura, sino que era un lugar en donde había un umbral de comunicación con las potestades cósmicas, potestades celestiales, y entonces a través de esto se establecía un gobierno. Un gobierno que se iba a expandir sobre toda la tierra. Eso es lo que querían hacer los de Babel. Juntémonos, hagamos una torre y entonces establecemos un punto de contacto, un umbral, una puerta, una compuerta que nos dé acceso a las cosas celestiales para traerlas a la tierra y establecer un gobierno mundial. Entonces ahí se llevaron a Daniel, a este lugar se llevaron a Daniel. Y aquí es donde le empezaron a revelar lo que iba a pasar con todas las cosas que habían en Sinar. Porque a Daniel le hablan de un gobierno mundial. A Daniel le hablan de un gobernante mundial. A Daniel se le abren los cielos. En la próxima clase vamos a ver, hermano, los diferentes niveles que tuvo Daniel de acceso. Porque al principio Daniel, hermano, empezó guardándose. Él empezó revelando sueños del rey. Pero después Dios le empezó a dar visiones a él. Y Dios le empezó a revelar cuál era el propósito que tenía de estar aquí en Sinar. Porque aquí era donde se establecía la cabeza de aquella imagen tremenda que soñó aquel rey. Nabucodonosor precisamente, ¿verdad? Y por eso es que Daniel le dijo, tú eres esa cabeza que viste. Esa cabeza eres tú. Es decir, se estableció un gobierno aquí y a ti te pusieron como cabeza. Y ese gobierno va a funcionar de esta manera. Este gobierno a través de Sinar va a querer gobernar todo el mundo. Y esa fue toda la visión de Daniel, hermano. Y le da algunas claves para entender, hermano, cuándo iba a tocar eso. Cuándo se iba a dar el cumplimiento de esas cosas. Iba a estar relacionado con lo que había hablado Jeremías. Sinar, vamos a poner aquí, sinónimo de Babel, de donde viene Babilonia. Y Babilonia no es simplemente un gobierno. Babilonia es más que eso. Babilonia es una entidad ancestral. Babilonia se llegó a caracterizar por muchas cosas. Una de las cosas que el mundo vio en Babilonia fueron sus jardines. Pero una de las cosas que el mundo no ve y que está en el libro de Daniel eran
los consejeros que ellos tenían, sabios, adivinos, agoreros, hechiceros, ellos tenían de todo, eran potestades. Aquí ellos tenían, mejor se lo voy a decir en un ratito, le voy a dar la definición de sinar. La forma en que se escribe son esas letras, sinar, que es la letra resh, la letra ain, ya no se las puede poner ahí, ¿verdad? Pero usted las busca, nun, shin, bab y mem. Son letras hebreas en las cuales se escribe la palabra sinar. Y como usted sabe, cada una de las letras tienen un valor numérico. Y ese valor numérico, si usted lo suma, le da 666. Y no es casualidad que estos de aquí, los babilónicos, ellos medían muy bien, digamos, de ahí es donde viene el horóscopo y todo eso. Y ellos tienen 12 casas, una por cada mes, para cada uno de sus dioses. Y cada uno de los dioses, en cada casa, tiene 3 habitaciones. Esto hace 36 habitaciones. Y entonces este número 36, y es aquí donde viene un poquito, hermano, la marca que se habla en Apocalipsis capítulo 13, verso 18, porque el 36 es un número que usted lo puede descomponer de la siguiente manera. Usted agarra y suma 1 más 2 más 3, no sé si logra ver ahí, más 4 y más 5 más 6 y todos hasta el 36 y le da como resultado el 666. Entonces esta potestad que se estableció ahí estableció una marca. Y esa es la marca que en el tiempo final se va a estar popularizando y se va a estar poniendo para aquellos que van a poder comprar y vender en el comercio que establece Babel, que establece Babilonia. A través de los dioses que manejan esto, a través de Sinar, que es el 666, y a través de las 7 potestades babilónicas que hay y que en un ratito se las voy a mostrar, pero ya se las he enseñado. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces lo que Dios había hecho es que había llevado a Daniel a el lugar en donde donde se iba a dar la cuna, de donde iba a nacer este inicuo. Entonces mire qué cosa más tremenda, hermano, porque se lo hubiera podido enseñar de otra manera. Es por eso que muchas veces uno piensa y dice, Señor, ¿por qué será que estoy pasando por esta prueba? Y viene una palabra de Dios y dice, ¿por qué? Porque al salir de esta prueba tú vas a ir y vas a fortalecer a otros que van a pasar por el mismo proceso. Entonces, de alguna manera, el elegido fue Daniel para que llegara ahí, a Babilonia, en medio de toda esta cultura, en el esplendor de Babilonia, no una Babilonia caduca, no una Babilonia en decadencia, no, hermano, en el esplendor de Babilonia. Ahí fue donde pusieron a Daniel. Y ahí fue donde le mostraron las cosas que iban a suceder y que se iban a desprender de aquí. Del corazón de la iniquidad, hermano. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Muy bien. Y de hecho, fíjese que la palabra que se usa acá
para torre es una palabra que se escribe así, migdal. Y migdal es una palabra que se puede traducir también como púlpito o lugar de enseñanza. Entonces, ya cobra un poquito más sentido el ver lo que el apóstol Pablo y lo que el apóstol Juan advierten a la iglesia con respecto a los vientos de doctrina que van a empezar a salir por el mundo. Y por eso es que el Señor le habla a las iglesias en Apocalipsis y le dice: tengo estas pocas cosas contra ti, que retienes ahí los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, tienes ahí los que tienen la enseñanza de Jezabel, tienes ahí los que tienen la enseñanza de los fariseos, de los hipócritas, tienes ahí. Entonces les dice, hermano, lo que tienen las iglesias, que se tienen que despojar, que son herencia de Babilonia, herencias babilónicas. ¿Por qué? Porque Babilonia tiene un migdal, tiene un púlpito de enseñanza. Por eso es que en el último tiempo dice la palabra que van a surgir falsos maestros. Como surgieron falsos profetas en el pasado, así en este tiempo van a haber falsos maestros. No dice que van a surgir falsos profetas como los falsos profetas del pasado, no, dice falsos maestros como los falsos profetas del pasado. ¿Por qué? Porque aquí los maestros van a empezar a enseñar cosas babilónicas. Y de aquí es donde van a surgir las enseñanzas babilónicas. Y que les tenemos que poner mucha atención, hermano. Y dentro de esos hay prácticamente seis ramas que yo le he enseñado a usted, que ya se los mencioné: los nicolaitas, los de Jezabel, los judaizantes, esos son otros. Los de Balaam, esos son otros. Entonces, las doctrinas tienen como propósito destruir no solamente a la gentilidad, sino a la iglesia y a Israel. Por eso es que de aquí, mientras estaba el movimiento de cautividad, empezaron a surgir diferentes ramas del judaísmo, supuestamente. Los saduceos, los fariseos, las reuniones en las sinagogas, eso surgió de aquí, de la cautividad babilónica. Ok, entonces, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres, dice, serán, y entonces da unas características que nosotros debemos atender y que surgen precisamente de la enseñanza babilónica, de ese portal de comunicación que hay y que se extiende hacia toda la tierra. Y son grupos de 6 características. Primero dice amadores. Sí, amadores, y esa era una de las cosas que le quería platicar hoy, pero ya no creo que me dé tiempo. Me quedan solamente 4 minutos. Pero de los amadores, una de las cosas que le puedo adelantar es de que cuando uno estudia el libro de Daniel, una de las cosas que uno ve es que los que van a ser preservados, los que van a ser guardados en medio de toda esta desolación que trae Babilonia sobre el mundo, los que van a ser preservados son aquellos que aman. Son aquellos que aman. Y por eso una de las batallas que nosotros tenemos que librar constantemente es que debemos aprender a amar. Debemos aprender a amar. Pero las características, dice: amadores de sí mismos y del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Ahí hay 6. Impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. En otras versiones dice desenfrenados, por eso se los puse ahí. Desenfrenados, crueles, dice. Ahí van otras 6. Y aquí vienen las otras últimas 6. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amantes de los placeres más que de Dios. Y por último, dice el apóstol Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Las 7 Babilonias que hemos estudiado son prácticamente entidades que están asentadas, digamos que viene, su cabeza está aquí, pero se extienden por todo el mundo. Se extienden por todos lados. Y no solamente por el mundo, sino que trascienden aún nuestra atmósfera terrestre. Trasciende eso. ¿Por qué? Porque hay jerarquías en los aires que están siendo gobernadas por Babilonia. Por eso es que hay una Babilonia ancestral, una Babilonia geográfica, una Babilonia religiosa. Y es que uno solo ve la Babilonia religiosa, ¿verdad? Y uno dice, ya sé quién es, dice uno, ¿verdad? Pero no solo eso, no solo eso. Son 7 facetas diferentes de la misma potestad, de la misma entidad ancestral, diabólica, que ha gobernado este mundo a través de este constructor de migdales. Este constructor de migdales es un hombre que se le llamó Nimrod. Este fue el que construyó la torre, Nimrod. Y este Nimrod es un, se le podría decir así, ¿verdad? El que ejecuta las órdenes de Babilonia. Y por eso es que a este lo destruyen al final. Pero este se termina rebelando en contra de la que le da las órdenes.